1 de noviembre de 1998, su cara lo decía todo. Era Julián Guevara, capitán de la estación de policía de Mitú. Resignado fue el último en salir. Habían pasado 72 horas y no había munición para combatir. Los refuerzos nunca llegaron y era hora de entregarse. En la misma toma, un valiente intendente también cayó en las cadenas del secuestro de las FARC. Era Luis Hernando Peña Bonilla. No lo sabían, pero estaban sumergidos en una pesadilla de la que nunca despertarían. El capitán Guevara permaneció por 6 años en cautiverio. Las pocas pruebas de supervivencia demostraban que su salud se deterioraba con el correr de los días. De nada valieron las súplicas de su madre, doña Emperatriz, para que liberaran a su hijo. El clamor era realmente desgarrador. Temía que muriera en cautiverio, pero las FARC nunca la escuchó y en febrero del 2006, esta organización criminal informó que Guevara había muerto, según ellos, de una repentina enfermedad que en 4 días acabó con su vida. Pero si como dejarlo morir en cautiverio no hubiese sido suficiente para la guerrilla, por otros 4 años se negó a entregar su cuerpo. Cada 8 días les insisto a ellos para que me lo devuelvan. Yo les he pedido que cumplan su palabra. Una suerte similar corrió su compañero, el intendente Peña Bonilla. De él ni siquiera el cuerpo entregaron. Lo poco que se conoce de su suerte son los relatos que llegaron desde la selva. Uno de ellos, el del subintendente Armando Castellanos Gaona. Y había un compañero de nosotros, el intendente Hernando Peña Bonilla, tenía problemas psicológicos. Y pues le pareció fácil a Martín Sombra y al mono hoy da la orden de fusilarlo. Al parecer el cautiverio le habría provocado problemas en su salud mental, por lo que la guerrilla prefirió fusilarlo antes que otorgarle tratamiento médico. Nosotros, ¿qué paz podemos tener en nuestro corazón teniendo a un ser querido desaparecido? La inmisericordia práctica del secuestro no solo se ensañó con quienes estaban atados a un tronco de madera, también se ensañó con los familiares de las víctimas. Es el caso del niño Andrés Felipe Pérez, quien en el año 2001 murió de cáncer viendo frustrado su último anhelo, abrazar a su padre, el cabo José Norberto Pérez, secuestrado por las FARC 2 años atrás. Espero mi pronta libertad, que confíen en mí. Estos casos hoy son recordados por víctimas de las FARC, quienes precisamente rechazan el trato que se le está otorgando a Jesús Santrich, cuando el que ellos recibieron por parte de las FARC dista mucho de haber sido humanitario. Recordemos los candados, las cadenas, las jaulas de concentración y los casos de nuestros compañeros, especialmente de Julián Ernesto Guevara, de Luis Hernando Peña Bonilla, que uno de ellos murió en cautiverio por la falta de atención, de asistencia médica y de alimentación. Integramos hasta ahora a Jonfran Pinchao. Él es policía en retiro, estuvo secuestrado por parte de las FARC durante 8 años y medio. Jonfran, como siempre, es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche de NTN 24. Jeffrey, muchas gracias por la invitación. Usted sufrió en carne propia los vejámenes de las FARC. Recuperó su libertad porque logró fugarse, logró escaparse de ese cautiverio al que ilegalmente lo sometió este grupo criminal en ese entonces. Para usted, en su condición de víctima, ¿qué representa esta decisión que ha tomado el gobierno nacional con respecto a Jesús Santrich? Bueno, yo lo considero una burla a la justicia. Es un privilegio no ganado. Es también una burla tanto al país como a las víctimas. Ver a su victimario tal vez buscando mecanismos para evadir la justicia. Dentro del comunicado que entrega la Conferencia Episcopal y que lo tengo en este momento en mis manos, ellos dicen que es un gesto únicamente humanitario, que debe entenderse como un asunto humanitario y que tiene que estar en coherencia con el principio de la Iglesia de defender la vida humana. Han argumentado los integrantes de las FARC que esto se tiene que dar por razones humanitarias. En el caso de su secuestro, ¿esas razones humanitarias también eran tenidas en cuenta al interior de esos campos de concentración en los que los tuvieron a ustedes durante muchos años? A ver, si hablamos de temas humanitarios, hablemos de casos específicos, por ejemplo el de Clara Rojas, una mujer embarazada en cautiverio,
a la par con los otros, tenía que realizar caminatas después de que tuvo a su bebé, que le habían hecho una cirugía, prácticamente su bebé lo cortaron para cortar el cordón umbilical con un cuchillo, creo que de cortar papas. Tuvo que ser sometida a caminatas extenuantes y el niño pues lo llevaba a una guerrillera a la par. Si hablamos de razones humanitarias, el capitán en ese entonces, Guevara, lo dejaron morir por falta de atención médica. También, si hablamos de las razones humanitarias, murió un niño por la falta de un trasplante de órgano el cual se lo podía realizar, dar su papá, y después su papá en un intento de fuga también fue asesinado. Hablemos de más razones humanitarias. El subintendente Hernando Peña Bonilla, quien sacaron de uno de los campamentos delante de todos, le colocaron 2 cadenas al cuello, una hacia adelante jalada por un guerrillero y otra hacia atrás por otro guerrillero, y otro guerrillero apuntándole con un fusil, del cual no sabemos su paradero. Aún no ha sido entregado el cuerpo de Peña. De Peña Bonilla. De Peña Bonilla. También el patrullero Murcia, desaparecido en la selva, tampoco ha sido. Entonces, llamemos... En esos casos, John Fran, sus carceleros no atendían ningún llamado humanitario. Era evidente que ese secuestro era completamente ilegal, pero en un mínimo acto humanitario nunca atendieron esas súplicas de estas personas que usted ha venido nombrando, que perdieron la vida cotidiana precisamente por no recibir una atención médica que hubieran podido recibir en libertad. Por supuesto que sí. Digamos, el caso más diciente es el de mantener a Clara Rojas en cautiverio, en embarazo, y aún después con su bebé. O sea, ¿por qué razón no entregaban por lo menos esta criatura al gobierno o a su familia y que gozara de la libertad? Pero no, simplemente lo mantuvieron allí también en cautiverio y posteriormente entregado a una familia y posteriormente por razones médicas entregado a bienestar familiar, que desapareció, y solo hasta cuando recobré la libertad fue posible que él llegara a manos de su familia. Hay otro caso y lo preparamos en uno de nuestros informes y es emblemático, es el del coronel Guevara, que estuvo en cautiverio y me gustaría que usted mismo le explicara a nuestros televidentes las FARC cómo dejaron morir al coronel Guevara, quien dicho sea de paso fue secuestrado con usted, John Frank, el 1 de noviembre, si la memoria no me falla, de 1998. Este año se van a cumplir 20 años de ese secuestro. Así es. Era una persona que requería de un medicamento específico y el cual no le fue suministrado. Él murió después de mi fuga, pero sin embargo pues, la atención pues, no fue prestada y a raíz de eso fue su deceso. ¿Ustedes de qué manera presionaban a los carceleros para que en un acto de bondad, quizás de lástima, si lo queremos llamar así, accedieran a estas liberaciones? En el caso, por ejemplo, de Luis Hernando Peña Bonilla, en el caso de Clara Rojas, que usted mismo lo acaba de explicar, ¿cómo presionaban de alguna manera a los carceleros para que les permitieran por razones humanitarias un medicamento o incluso dejarlos en libertad? Bueno, presiones en realidad no había ninguna. Escasamente fue un caso específico que fue de Luis Eladio Pérez e Ingrid Betancourt, que hicieron una pequeña huelga de hambre pues, para exigir el suministro de medicamentos, ya que Luis Eladio específicamente pues, sufría de diabetes y la droga pues, no le era suministrada a tiempo y con la regularidad necesaria. ¿Ellos hicieron huelga de hambre? Sí, lo hicieron. ¿Y cuál fue la respuesta de las FARC en ese momento? En realidad pues, estábamos en 2 campamentos diferentes. Teníamos acceso pues, visual a través de unos huequitos que se hacían en unas tablas que conformaban pues, la pared del campamento que nos permitía observar hacia el otro lado. No sé cuál fue el resultado, espero pues creo que fue que finalmente le suministraron el medicamento. John Fran, a su juicio, ¿es justo que hoy se invoquen razones humanitarias para que Jesús Santrich no esté en una cárcel, sino esté en un centro religioso esperando esa decisión que tome la justicia y el gobierno colombiano frente a su extradición? Desafortunadamente nuestra justicia tiene muchas, como le dijera, laberintos o formas de evadirla, y una de ellas es la llamada casa por cárcel que se le da a muchos delincuentes. No sé si amparándose en esa figura
logren evadir la justicia, pues como debería ser aplicada pues, en una cárcel normal, como estaba viniendo haciendo hace corto tiempo. ¿Usted cree, John Frank, que esos gestos humanitarios que hoy pide las FARC para sus integrantes, en este caso para Jesús Santrich, en el traslado a una sede eclesiástica, esos gestos humanitarios también los ha tenido con las FARC, los ha tenido las FARC con las víctimas luego de la firma del acuerdo de paz? No, yo creo que una de las partes importantes es la negación de la cantidad de recursos y empresas, supermercados que tienen, y decir que no tienen dinero para reparar las víctimas en la parte económica. Tampoco ha habido un acto simbólico, no ha habido una pedida de perdón. Cuando se le pidió incluso a Santrich que se iba a pedir perdón, salió con su... irónicamente, quizás. O sea, son cosas que también como que ofenden a las víctimas, y ahorita la mayor ofensa que hay pues es verlos gobernando, ver gobernar a los victimarios, ver gobernar a las víctimas. Pues John Frank Princhao, yo le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido aquí en el programa La Noche. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy amables. Lastimosamente hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.